fallado. Nosotros, cuando llevamos a alguien a un proceso de disciplina, debemos de ir con la esperanza de que en la primera fase la persona podrá ver el pecado, reconocerlo y confesarlo. De esa manera, como bien lo expresa Mateo capítulo 8, versículo 15, si nos oye, si nos hace caso, dice allí, has ganado a tu hermano. Esa es la esperanza con que uno generalmente empieza un proceso de disciplina. Como sabemos, la disciplina tiene varias fases. La primera fase comienza con una cita personal, particular, de aquel que ha sido ofendido con el ofensor. Y la meta de aquel que ha sido ofendido es ganar a su hermano. Cuando eso sucede, cuando hay una respuesta de parte de la persona que ha ofendido, la persona ve su pecado, lo reconoce, lo confiesa y se aparta. Entonces, ahí Mateo 18 da una conclusión simple y sencilla. En Mateo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si le hace caso a tu reprensión, a tu amonestación, y la persona reconoce que ha pecado, y la persona está dispuesta a confesar ese pecado y a apartarse de él, dice aquí, has ganado a tu hermano. Y este pasaje, hermano, es interesante porque aquí se emplea el término ganar. Y esta palabra es tomada desde el lenguaje de la economía. Cuando usted hace negocio, usted vende una mercancía, lo que usted obtiene por encima del costo de esa mercancía, se le llama a eso ganancia. Y la idea aquí es justamente esa. Cuando usted está enemistado con alguien, usted ha perdido. Usted está en un balance negativo. Las malas relaciones producen un balance negativo. Porque ¿qué positivo se consigue de un enemigo? O sea, ¿qué cosa buena, útil, provechosa, de bien se consigue de un enemigo? ¿Qué es lo único que usted gana con un enemigo? Pues que lo quieran, malquerencia, pleito, mala sangre, pique, rabia, y eso obviamente, todos esos sentimientos negativos, ¿en qué se convierten? En pérdida para su salud mental, para su salud emocional, aún para su salud física. Porque mucha gente se ha muerto de un pique, ¿usted sabía eso? Mucha gente se ha muerto de un pique, de una rabia, de una cólera como es. Le dio un colerazo y se le subió la presión y le dio un infarto y se murió. O sea, ¿qué se gana con la enemistad? Con pleito, con guerra. Pregúntele a la generación de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ganaron? ¿Qué ganó esa generación que se involucró en la Segunda Guerra Mundial? Si usted va donde los japoneses, que fueron los que comenzaron la guerra allá abajo,
Oriente Lejano, como le dicen, ¿qué ganaron? Si usted le pregunta a los aliados que participaron en la guerra, ¿qué ganaron? Millones de personas muertas. Y ni hablar de la fortuna económica que se perdió en esa guerra. O sea, las guerras por todos los lados, lo único que dan es muerte, ruina, destrucción, pérdida. Y eso a cualquier nivel. Eso se da a nivel de la familia, guerras pequeñas. Eso se da a nivel de las naciones, guerras grandes, conflagraciones grandes. Pero el hecho es que cualquiera que sea el nivel donde se dé una mala relación, un conflicto, un pleito, una guerra, donde quiera que se dé, lo único que deje es pérdida. No hay ganancia por ningún lado. Esa es una realidad. Ahora, el diablo le hace creer a uno, el mundo, el pecado le hace creer a uno que peleando no va a ganar algo. Y eso es falso de toda falsedad. Por ningún lado se gana. Tú te puedes ganar la mala voluntad del otro, o la mala actitud, el rencor, la inquina, el odio, los malos deseos, las malas actitudes en contra tuya, etcétera. Eso tú lo puedes ganar, claro. Pero ganarte cosas buenas para ti en ese contexto no se consigue absolutamente nada. Entonces, por eso aquí se emplea, para hablar de salvación, has ganado a tu hermano, se emplea justamente un término económico, comercial. Cuando usted consigue el arrepentimiento de aquel que ha pecado contra usted, usted lo ganó a él. ¿Y qué usted consigue con alguien que está reconciliado con usted? Bueno, todo lo que la buena providencia de Dios le puede disparar a él, a usted a través de esa persona. Le puede beneficiar en grandes cosas, pequeñas cosas, en un mundo de bienes espirituales, le puede beneficiar a usted realmente. Entonces la meta de la disciplina siempre será ganar al hermano, ganar al hermano. ¿Y hasta cuándo debemos de persistir en eso? Bueno, hasta que veamos un balance positivo. Hasta que veamos un balance positivo debemos de trabajar en ello. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Requisito, estando tú y él solos. O sea, el tema no debe de trascender a otras personas. Debe de limitarse a lo personal, a lo individual, al círculo pequeño, tú y él. La meta, ganar a tu hermano. Ahora, hay una condición para tú ganar a tu hermano, si te oyere. O sea, tú debes de ir bien orado y con una actitud de que la persona mantenga su oído abierto para escuchar tus razones, tus motivos. Debe de tener una actitud, ¿verdad?, correcta. Y en ese sentido, hermano, algo importante en este aspecto aquí, que tiene que ver con la mecánica de la reprensión. La reprensión es una palabrita fuerte que muchas veces se entiende mal, pero la palabra reprensión aquí es un término que tiene que ver con la medicina. La idea aquí es ir con una actitud curativa, ir aquí con una actitud de procurar que esta persona, lejos de cerrar su oído, lo abra. Y eso obviamente tiene que ver con la humildad y la mansedumbre con que usted vaya a reprender al otro. Tiene que ver con
dominio propio también, sobre todo dominio de su lengua, porque la actitud de ir a la persona con un griterío, voceándole intropelio, si usted va con una actitud de guerra a reprender a una persona, si usted va gritando por encima de los decibeles normales que el oído puede recibir, ¿qué es lo que provoca realmente en la otra persona? Que cierre su oído. Es la tendencia natural. Nuestros oídos fueron diseñados para escuchar un nivel de decibeles X. Cuando usted sobresale ese nivel de decibeles con gritos, palabras hirientes, aunque usted tenga la verdad y esté diciendo la verdad, lo natural es que la persona cierre el oído. No pierda su tiempo, no le está oyendo, aunque usted tenga toda razón del mundo. Desde que usted fue allí, donde esa persona con una actitud de guerra, a vocearle y a gritarle en sus oídos, ahí mismo usted cerró los oídos de esa persona. No le escuchará sus argumentos, sus razones, aunque usted tenga 1.000.000 de derechos, pero no lo va a oír. Si te oyere, dice el texto. Entonces, cuando vamos a lidiar con alguien que está mal, que anda mal, lo primero que debemos de poseer nosotros es dominio propio, es humildad, es mansedumbre para abordar a esa persona que está en enemistad o que está furioso contra nosotros, que está guapo contra nosotros, que está enojado, que está irado contra nosotros. Una actitud de humildad, de mansedumbre, de dominio propio es fundamental. Desde que usted se acercó a esa persona, como decimos, usted perdió el oído y usted está perdiendo su tiempo si usted cree que usted va a conseguir algo positivo de esa persona. Que le perdone o que le pida perdón a usted si es que le debe un perdón a usted por la ofensa que ha cometido en contra suya. Si usted cree que va a conseguir de esa persona algo, se equivocó medio a medio. La perdió ahí mismo. Entonces, eso es algo importante cuando vamos a abordar a alguien que está ofendido contra nosotros o que nos ha ofendido a nosotros. La actitud con que nos acercamos a esa persona puede determinar que le ganemos o que le perdamos. Que le ganemos o que le perdamos. Obviamente, se debe de buscar un tiempo apropiado. Cuando usted sabe que esta persona está todavía caliente contra usted, no se acerque, porque usted lo que va a provocar más pleito, más ira, más enojo en esa persona, que se siente ofendida, que se siente agredida, que se siente humillada, etc. Y que no tiene una buena actitud frente a usted. Entonces asegúrese de que el tiempo que usted va a usar para que esa persona abra su oído y le escuche, sea realmente un tiempo donde esa persona esté anímicamente baja, o sea, con una actitud correcta para escuchar. Porque si va cuando está caliente, lo que va a escuchar son muchos argumentos de defensa y justificación para defenderse de cualquier ataque o aseveración que usted esté haciéndole. Porque lo percibirá como un ataque a su persona, como un ataque a su derecho. Y se va a defender naturalmente. Eso es así. Entonces, una buena actitud, pero también asegúrese de que usted tiene una buena actitud, de que su estado de ánimo está bajo control. Asegúrese de que usted tiene su estado de ánimo bajo el control suyo.
que usted no vaya a disparatear o a tirar balas, como generalmente sucede, sino que usted vaya a tratar el tema o a tratar el asunto, a tratar el pecado con humildad, con mansedumbre y con misericordia también, con misericordia. Con misericordia y verdad, que dice la Escritura, se corrige el mal. Ambas cosas. Entonces, asegúrese usted de que tiene una buena actitud, de que usted tiene una buena actitud, de que su actitud realmente es curar, es curativa, no vengativa. Mientras usted sospeche que en usted lo que hay es deseo de vengarse de esa persona, para que sepa lo que es usted, quién es usted, para que conozca quién es usted. Mientras usted esté con esa actitud, no se acerque, porque vas a dañar más la relación. Su actitud debe ser una actitud curativa, no vengativa. No vengativa, sino curativa. Entonces, para usted curar, usted tiene que tener una buena actitud internamente. Tiene que tener una buena actitud internamente. Pero también asegúrese de que usted tiene en sus manos las herramientas de la verdad para tratar el mal. Recuerde que con verdad y misericordia se cura el mal. Con verdad, y sobre todo asegúrese de que lo que usted está corrigiendo es realmente un pecado. Porque muchas veces queremos corregir a otro de lo que son nuestras ideas, nuestros pensamientos. No, porque es que yo no me gustan las cosas así, no es lo que a ti te guste. ¿Qué principio bíblico violó esa persona? Y muchas veces en los matrimonios uno ve ese tipo de conflicto. Se dan situaciones de pleito en la pareja y cuando usted examina el fondo del asunto, no hay pecado, lo que hay es un asunto de preferencia, de gusto. Es que no me gusta que haga eso, es que no me gusta que haga lo otro, es que no me gusta que haga aquello. Entonces por ahí se van en lío, en pleito y en guerra, separaciones. Pero no es lo que a ti te guste, es qué principio bíblico, y muchas veces yo en la consejería tengo que insistir en eso. No es lo que te guste a ti, el pecado, es qué principio bíblico, qué nombre bíblico tiene ese pecado del que tú estás acusando a tu cónyuge. No, es que no me gusta lo que me haga esto, es que no me gusta que me haga lo otro. Pero dime qué principio está detrás de ese no me gusta, qué principio bíblico. Porque si el tema es de preferencia, de gusto, de entendimiento, de lo que tú entiendes, como deben ser las cosas, o sea, tú no puedes crucificar a esa persona si él entiende otra cosa que no sea lo que a ti te gusta. O sea, tú no puedes armar una guerra por un tema que no me gusta eso. No me gusta que aprieten la pasta arriba, que la aprieten abajo. Y hay parejas que por ahí se arman el lío. Pero óyeme, ¿qué principio bíblico está violando él cuando aprieta la pasta dental arriba, donde está la cabecita, cerca de la cabecita? ¿Qué principio viola? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de que él apriete arriba y a ti te gusta que le aprieten abajo? ¿Qué principio viola de las Escrituras? Entonces, es un asunto de preferencia. No es que yo prefiera apretarla arriba, pero ¿cuál es el pecado? ¿Qué principio está violando? Entonces, muchas veces, hermanas, hay situaciones que se dan entre las personas, en las relaciones, en cualquier nivel, que es un asunto de gusto o de preferencia. Es que no me gusta así. Y por ahí se arman de pleitos, se arman de lío. Y llegan entonces a pecar mutuamente. Porque se hablan mal, se hieren, usan palabras hirientes, se sienten ofendidos y ofenden. Y muchas veces
situaciones que simplemente es un asunto de preferencia y de gusto, la llevan al plano personal y entonces ahí sí empiezan a pecar el uno contra el otro, porque se hieren al usar palabras decompuestas, palabras hirientes, se hieren cuando se usan tonos del lenguaje muy alto, muy elevado, con una fuerte carga de agresión que ofende al otro. Entonces, cosas que muchas veces no tienen ningún tipo de asidero bíblico se convierten en causas de reyerta personales. Y eso, amados hermanos, trae como resultado la ruptura de la relación. Ahora, cuando vamos a donde alguien que nos ha agredido, que nos ha ofendido, que entendemos que ha pecado, cuando vamos a corregir a esa persona, usted debe de ponerle el nombre bíblico que Dios a ese pecado le da. El nombre bíblico. ¿Cómo se llama el pecado que cometió? ¿Qué principio bíblico violó? Porque tu deber, sobre todas las cosas, es buscar que esa persona tenga una reconciliación con Dios. Porque pecó contra mí, sí, pero ¿quién soy yo? Quizás tenga razón. Es como Simei, que iba maldiciendo a David, y los siervos de David, ¿verdad?, se sentían con el derecho de arrancarle la cabeza a esa persona que iba ofendiendo a su rey David. Ahora, la actitud de David fue, ¿cuál fue? Déjenlo quieto, quién sabe tenga razón y me está diciendo, quizás fue Jehová que lo mandó a que me maldijera. En otras palabras, yo no soy nadie, déjalo tranquilo. Si me maldice a mí, ¿a quién está diciendo? Yo soy un perro muerto, como decía él en otro lugar. ¿Quién es un perro muerto? Nadie. ¿Para qué sirve un perro muerto? Quien ofende a un perro muerto no está ofendiendo nada, ni a nadie. Ahora, el pecado, primero que nada, es contra Dios, y es ahí donde primero debemos de llevar a la persona a reconciliarse con el Señor. Porque cuando logramos eso, lo demás viene por añadidura. Si logramos que la persona reconozca que ha pecado contra Dios, en primera fase, en primer lugar, cuando la persona ve que ha pecado contra Dios, lo reconoce y lo confiesa, ya lo que resta, simple y llanamente, es esperar que esa persona, a su vez, reconozca que ha pecado contra nosotros y en consecuencia nos ha de pedir perdón para que haya una restauración de la relación, una reconciliación de la relación. Ahora, aquí, mis hermanos, hay dos cosas, hay dos palabras importantes en este proceso. Y la palabra restauración y la palabra reconciliación. No hay realmente perdón cuando solamente hay restauración, sin reconciliación. La restauración apunta a restablecer la condición espiritual de la persona en su relación personal con Dios. Ahora, la reconciliación tiene que ver con la restauración de la relación que había entre la persona que me ofendió y mi persona. Porque la tendencia humana está bien que restaure su relación con Dios, pero conmigo, él allá y yo aquí. Yo no quiero reconciliarme con esa persona. Él allá y yo aquí. O ella allá y yo aquí. Eso no es realmente
perdonar. El perdón involucra las dos cosas. Uno no está sin el otro. Donde está uno, está el otro. Donde falta uno, faltará el otro. La restauración vuelve la persona a la conducta apropiada, a la conducta bíblica. Y la reconciliación restablece la relación que el pecado quebró, que el pecado rompió. Y la idea aquí, esa palabra es tomada de la medicina, es tomada del lenguaje de los que bregan con hueso. ¿Cómo se llaman esa gente? Del lenguaje de los ortopedas. Es una palabra que se emplea también para la cura de los huesos que se han roto. Cuando un hueso se rompe, ¿qué hacen con él? Lo enyesan. Y ese yeso mantiene ese hueso allí inmóvil. ¿Y qué hace ese hueso? Luego de 3 meses más o menos, que es lo que dura un yeso. Lo restaura. Ese hueso roto vuelve a unirse de nuevo. Y la persona recobra la actividad plena de ese hueso que se había roto. Mientras estaba roto, ese hueso estaba inútil. Ese miembro, la pierna o el brazo, la costilla, estaba inútil. Pero cuando el hueso se solda, el brazo, la pierna, el miembro que estaba averiado, afeitado, recobra la totalidad de su actividad. Y amados hermanos, esa palabra reconciliación es la que se emplea para hablar de del restablecimiento de las relaciones entre personas que han pecado la una contra la otra y que como consecuencia de eso han roto su relación. Entonces la restauración tiene que ver con ese enyesamiento del miembro roto para lograr que se solden de nuevo los huesos que se han roto, para que cobre su utilidad. Entonces la restauración y la reconciliación es una moneda llamada perdón. Esa moneda tiene 2 caras. Tiene 2 caras. Una cara llamada restauración y otra cara llamada reconciliación. Si usted está ofendido con alguien o alguien le ha ofendido a usted, usted debe de procurar que esa moneda llamada perdón mantenga brillosa ambas caras. Ambas caras. La cara de la restauración y la cara de la reconciliación. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. ¿Cuándo tú puedes concluir que tú ganaste a tu hermano? ¿Cuándo? Cuando logras la restauración, cuando logra la reconciliación. Mientras falte una de esas partes, no has ganado a tu hermano. No has ganado a tu hermano. Entonces la disciplina tiene como finalidad lograr la restauración y la reconciliación. Eso es un punto importante, hermanos, y nosotros como iglesia
debemos de tomar esos principios en cuenta, siempre, porque siempre estaremos lidiando con personas pecadoras, tanto a nivel familiar, esos principios hay que aplicarlos, como también a nivel eclesiástico, porque en nuestros tratos interpersonales habrán situaciones de pecado. No siempre llenaremos la medida de los derechos de nuestro hermano, de los derechos de nuestra hermana. No siempre llenaremos la medida de los derechos de la hermana para conmigo o del hermano para conmigo. No siempre lo llenaremos. Esa es la realidad. Por ende, estos principios son vitales para mantener la paz, la unidad y la salud espiritual de nuestras vidas en lo personal, en lo familiar y en lo eclesiástico. La meta de toda disciplina es lograr ambas cosas: reconciliación y además, ¿qué más? Restauración. La disciplina tiene como finalidad impedir que el pecado se extienda a otros. El pecado es como la gangrena, que cuando no se corrige trae consecuencias terribles para la vida de aquellos que pecan, pero también para aquellos que han sido víctimas del pecado. Siempre la disciplina tiene como propósito impedir que el pecado se extienda a otros. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Note lo que nos dice aquí la palabra. Hebreos 12, 15. Dice, mirad bien, no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, sea apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ahí en ese texto es interesante observar la importancia de la disciplina. Y ahí da una lista larga de razones por la cual la disciplina es tan importante en la iglesia. La iglesia es presentada aquí como la entidad más sublime, más gloriosa, más exaltada que jamás haya existido en la tierra. Y por ende, sus miembros deben de vivir en una vida santa. Porque, versículo 22, porque nos hemos acercado, número 1, al monte de Sión, 2, a la ciudad del Dios vivo, 3, Jerusalén la celestial, 4, a la compañía de muchos millares de ángeles, 5, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, 6, a Dios el juez de todos, 7, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué número sigue? 8, a Jesús el mediador del nuevo pacto, 10, 9, a la congregación, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esas son las 10 razones, las 9 razones, perdón, que la iglesia debe tomar en cuenta para andar en santidad. Por lo cual, el pecado no debe ser tolerado en medio de la iglesia. Porque, amados hermanos, si esas 9 razones son una realidad existencial entre nosotros, la iglesia es sin lugar a duda la institución más importante, más trascendente que hay en este mundo. Y obviamente eso habla de qué? Del carácter de los miembros. Eso habla de la singularidad de los miembros de la iglesia. Eso habla de la importancia de los miembros de la iglesia. Y habla del temor con que los miembros de la iglesia deben de conducirse delante de Dios. Si somos eso que está ahí, entonces la iglesia, amados hermanos, es una institución cuyas palabras humanas no alcanzan para definir su importancia. Todos esos adjetivos que están aquí son usados, ¿sabe para qué? Para definir la iglesia. La iglesia aquí es comparada ¿con qué? Con el monte, con ese monte donde se le entregó la ley a Moisés. La iglesia aquí es definida como ¿qué más? ¿Cómo qué más? Mire a ver. Es comparada con qué más. Mire el pasaje. Con la ciudad del Dios vivo, versículo 22. Con Jerusalén, la celestial.
con la compañía de muchos millares de ángeles, también con la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es comparada con esas potestades, es comparada con esas exaltadas relaciones que se narran ahí. Y amados hermanos, si esto es así, la iglesia es la institución más importante que hay sobre la faz de la tierra. No hay una entidad más importante que la iglesia sobre la faz de la tierra. Por ende, cada miembro de la iglesia debe de ser cuidado, debe de ser protegido. Y para eso, la disciplina tiene un propósito supremo. Mirad bien, versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. ¿Qué fin tiene la disciplina? Guardar la pureza de la iglesia, impedir que el pecado arrastre, contamine, descarríe a los miembros de la iglesia del Señor. Y eso nos habla, amados hermanos, de la importancia que tiene la disciplina eclesiástica en la iglesia. Y eso, obviamente, pone un peso de responsabilidad sobre nuestros hombros. Aquella actitud de Caín frente a Abel, cuando Dios le preguntó por Abel, la respuesta de Caín fue: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Hermano, si a ti te pregunta Jehová Dios por uno de los que forman parte de esta iglesia, ¿tu respuesta cuál será? La de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, hermano, tú eres guarda de tu hermano. Tú eres guarda de tu hermano. Si un miembro de esta iglesia está en pecado y tú lo sabes, ¿qué tú debes de hacer? ¿Hacerte de la vista gorda? No, tu deber es ir donde esa persona, tú ir donde esa persona y tratar. Mateo 18. Ve donde él, estando tú y él solos. ¿Y qué te manda ahí? Repréndele. Si haciendo eso, esta persona se arrepiente de su pecado y se aparta, ¿qué dice el Señor ahí? Has ganado a tu hermano. Ahora, si esa persona se endurece y defiende su pecado, ¿qué tú debes de hacer? Tú debes de buscar 2 o 3 testigos para ir a esa persona a tratar con su pecado. Si esa persona se mantiene obstinada a la reprensión dada por 3, 4 personas, ¿qué tú debes de hacer? Habla con los pastores de la iglesia, para que los pastores de la iglesia, en representación de la iglesia local, citen a esa persona y empiecen allí a tratar ya el proceso bíblico que dará uno de 2 resultados.
dará como resultado que esa persona sea convicta de pecado, se arrepienta y se aparte, y en consecuencia hemos ganado a nuestro hermano. Ahora, si esa persona ha habido llevado con ella el proceso bíblico, se mantiene endurecida y defendiendo su pecado o su actitud pecaminosa, justificándola, entonces los pastores convocarán a una asamblea de miembros de la iglesia. Allí se expondrá públicamente el pecado en que esa persona está metida, del cual no quiere apartarse, y ahí la iglesia dictaminará la sentencia triste que dice gentil y publicano. Gentil y publicano. Ustedes tienen nuestra constitución, tienen la constitución de esta iglesia, cada uno tiene una copia. Ahí están los principios bíblicos que aquí aplicamos para todo proceso de disciplina. Por favor, estudien esos principios porque son importantes, porque tienen que ver con la salud espiritual de esta iglesia. Y queremos que Dios nos dé la gracia, amados hermanos, de mantener la pureza moral y la pureza doctrinal en cada miembro que formamos parte de esta iglesia. Porque de eso dependerá nuestro éxito y perseverancia en la fe, sirviéndole al Señor con integridad, con devoción, con entrega, en sumisión a su voluntad. Queremos como iglesia seguir siendo fieles en ese contexto. Y obviamente cada uno de nosotros es un agente activo en la aplicación de la disciplina formativa. ¿Cuál es la otra? Correctiva y punitiva. Cada uno es un agente activo, hermano, en la aplicación de esa disciplina. En la formativa, asistiendo fielmente a los cultos donde la Biblia es enseñada en esta iglesia. Eso tiene que ver con la disciplina formativa. La correctiva, cuando usted ve a su hermano que peca contra usted o pecando de alguna otra manera, si no es contra usted, puede ser contra otro, puede ser haciendo cualquier tipo de acción ilícita. Usted debe de corregir a esa persona en amor y debe de buscar que esa persona vea, reconozca y se confiese su pecado. Y usted ahí debe de pastorearle. Si no le oye la primera vez, vuelva otra vez de nuevo. Si usted ve que esa persona continúa con esa actitud pecaminosa. Si no hace caso, entonces busque testigo. Y finalmente, debe ser llevado a los pastores. Y amados hermanos, esto también va para los matrimonios. Para los matrimonios. Cuando los matrimonios no están viviendo la ley de Dios para el matrimonio, y el hombre o la mujer son culpables de rebeldía a esa ley de Dios, el marido o la esposa que es víctima de esa violación debe de tratar bíblicamente su pecado. Primero, haciéndolo a nivel personal. Cuando no funciona a nivel personal, el esposo o la esposa deben de hablar con los pastores para que los pastores se involucren en ese contexto, ayudando con el proceso bíblico a fin de que se logre una confesión, reconocimiento, confesión y reconciliación en el matrimonio. Y yo espero en el Señor que seamos fieles en eso.
que seamos fieles. Porque la disciplina eclesiástica debe de comenzar en el hogar, ahí en la familia, en la pequeña iglesia. Cuando no se violan, cuando no se aplican esos principios y se le da rienda suelta, las consecuencias después vienen cuando ya hay daños irreversibles en la relación matrimonial. Cosas que se pudieran haber corregido con 2 o 3 citas pastorales. Se le dio rienda suelta y generalmente los hombres o las mujeres cuando están mal no quieren que vayan donde los pastores, porque aquí ha pasado esa situación. No se lo diga al pastor, que esto es un problema de nosotros lo podemos manejar. Pasa el tiempo y cuando llegan a la oficina es cuando explota el problema y ya no hay nada que hacer. ¿Qué ha pasado en esta iglesia con parejas? Se quedaron callados en la casa, no hablaron con los pastores de los problemas que estaban confrontando. Pasaron meses, pasaron años y cuando explotó la bomba, ya ese matrimonio no había nada que hacer en él, porque las ofensas eran tan graves y el cáncer hizo metástasis, destruyendo todo lo que podía haber en el matrimonio. Y es triste, hermano, cuando eso pasa. Es triste cuando eso pasa. Y eso es algo triste que pasa con mucha frecuencia. No le diga nada al pastor, que él no tiene que meterse en este problema de nosotros. Esas son las expresiones. Si usted se queda callado, no venga aquí cuando ya el problema no tiene solución. Si le dice a usted que no vaya donde el pastor, ¿qué le revela eso a usted? Que ese individuo está muy mal, que está de cuidados intensivos. Porque qué enfermo, lo van a llevar al médico y dice, no, no me lleve al médico, yo estoy bien. Pero se está muriendo. Eso le revela a usted lo mal que él está y la emergencia que tiene de que lo lleven donde hay que llevarlo, para que le ayuden. Y eso es importante, hermanos. Cuando ese cabezón o esa cabezona le dice a usted, mi problema no lo lleva el pastor, y es miembro de esta iglesia, no se lo crea, lo necesita. Lo necesita, urgente. Si usted se queda callado y le apoya a él en su sinvergüenza, la consecuencia la va a cosechar usted. Las va a cosechar usted. Y tristemente llegan allá donde el pastor cuando ya no hay remedio, porque ya el daño es tan severo y tan masivo que no hay por dónde entrarle a eso, porque eso se murió. Se murió. Y los pastores no somos el Señor Jesucristo para revivir lo que usted, por su irresponsabilidad, dejó morir en sus manos. La iglesia está llamada a ser una clínica, un hospital. Cuando usted no tiene la medicina en su casa para usted curar el mal, no se quede de brazos cruzados, el mal termina matándole a usted y matándole el matrimonio, destruyéndoles el matrimonio. Y si usted no es avisada y ve el mal y se esconde, yendo donde tiene que ir, tristemente va a dejar que el diablo y su pecado destruyan su relación, que es lo que no queremos que suceda realmente. Porque estamos llamados ¿a qué? A curar, a dar la medicina que se necesita, cuando el paciente lo necesita.
Es lo que queremos y es lo que hacemos, hermano. Estamos aquí no para destruir, sino para reconstruir lo que el pecado, lo que el diablo le ha dañado. Cuando ese individuo usted le diga que no quiere venir para el pastor, no le crea al diablo, porque el que está hablando no es él, está hablando el diablo. Su pecado es el que está hablando, de dureza, de corazón. No se lo crea, no le siga la corriente, porque va a terminar mal. Y es lo que no queremos que suceda. Queremos que usted termine bien, venciendo el mal con el bien. Es lo que queremos. Y es lo que estamos llamados a hacer. No he visto el primero que haya entrado a esa oficina nuestra y se haya ido peor que como entró. Porque lo sentamos ahí. Y yo no tengo problema en durar 4 o 5 horas sentado ahí. Ningún problema. 4 o 5 horas. Ya está más. No tengo ningún problema, no tengo prisa. Pero de ahí para la luna de miel, a sacarle miel a la luna. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Concédenos la gracia, Señor, de poder vivir para ti, para tu gloria y para tu honra. Prospéranos y ayúdanos en Cristo, Padre, a poder ser triunfadores, vencedores en medio de todas las batallas que tenemos en este mundo contra el diablo, el mundo y la carne. Bendícenos con ello, te lo rogamos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.